Buenos días, yo soy la profesora Falcón María Victoria, jefe de trabajos prácticos de dedicación simple, perteneciente a la cátedra Medicina, Hombre y Sociedad. Hoy vamos a abordar el tema proteínas. Los objetivos de la clase son analizar la composición y propiedades de los aminoácidos, caracterizar y diferenciar los distintos niveles de organización de las proteínas, clasificar y analizar las propiedades de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en menor proporción azufre y fósforo. Son de gran tamaño, por lo que pertenecen a la categoría de macromoléculas. Son constituyentes importantes de los seres vivos con una variedad de funciones que pueden desempeñar, como ser intervenir en las catálisis, enzimas, contracción, actina y miosina, transporte, transferrina, mioglobina, hemoglobina, hormonas, insulina, somatotrofina, en las defensas, formando parte de las inmunoglobulinas, coagulación, factores como fibrinógeno y fibrina, y estructurales, colágeno, elastina, queratinas. Están constituidas por un gran número de unidades estructurales denominadas aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos sencillos, estables, que presentan en su estructura química un grupo carboxilo y un grupo amino. Este grupo amino se encuentra unido al carbono siguiente del carbono carboxílico, que se denomina carbono alfa. En los seres vivos, todos los aminoácidos son alfa-aminoácidos. El carbono alfa tiene 4 sustituyentes distintos en configuración tetraédrica, excepto la glicina. El carbono asimétrico le da a la proteína también una asimetría. Vamos a hablar un poquito de las propiedades que presentan estos aminoácidos. En primer lugar, presentan la llamada estereoisomería. Al tener un carbono asimétrico, el grupo amino se puede encontrar a la derecha, por lo tanto, serán D-aminoácidos, o a la izquierda, por lo tanto, serán L-aminoácidos. Todos los aminoácidos proteicos son L-aminoácidos. Presentan isomería óptica. Los isómeros ópticos son compuestos diferentes con la misma composición química, pero difieren en su acción frente a la luz polarizada. Si hacen girar el plano de luz polarizada a la derecha, son destrógiros positivos, y si lo desvían a la izquierda, son levógiros negativos. También presentan propiedades ácido-base. El grupo carboxilo les da un carácter ácido y el grupo amino le da un carácter básico, por lo que en disolución pueden comportarse como ácidos o como bases. Por ello se dice que son anfóteros. A pH fisiológicos, los aminoácidos se hallan ionizados, adquiriendo una forma dipolar denominada suiterión. Los aminoácidos se caracterizan por presentar un punto iseléctrico, que es el pH en el cual un aminoácido está en forma de suiterión, sin carga. Por ello, no se desplaza en un campo eléctrico. Los aminoácidos más comunes son 20, de los cuales 8 son denominados esenciales, es decir, no pueden ser sintetizados por el organismo humano. Dentro de este grupo se encuentra la fenilalanina, la isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Poseen una estructura común y difieren en su cadena lateral.
Esto le confiere distinta polaridad. En base a esto, los aminoácidos se clasifican en polares o hidrofílicos. Poseen en su cadena lateral grupos que favorecen la solubilidad en agua. Y no polares o hidrofóbicos poseen en su cadena lateral grupos que no favorecen la solubilidad en agua. Dentro del primer grupo, dentro de los polares o hidrofílicos, tenemos aminoácidos como glicina, tirosina, cisteína, serina, treonina, ácido glutámico, glutamina, ácido aspartico, asparagina, lisina, arginina y histidina. Dentro de los hidrofóbicos, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, fenilalanina, triptófano y metionina. Los aminoácidos se unen entre sí mediante un enlace peptídico que se establece por la unión del grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente, liberándose una molécula del agua. El enlace peptídico determina la estructura de la proteína. Los átomos que forman el enlace se disponen en el mismo plano. La unión entre el carbono y el nitrógeno tiene cierto carácter de doble enlace, lo que hace que el enlace peptídico presente cierta rigidez, inmovilizando a los átomos en el plano. Los enlaces que hay a lo largo del péptido sí pueden girar. Si están formados por 2 aminoácidos, se denominan dipéptidos, menos de 10 aminoácidos, olipéptidos, polipéptidos entre 10 y 100, siempre y cuando su peso molecular sea menor a 500 a 5000, proteínas mayor a 50 aminoácidos. Las proteínas se organizan en 4 diferentes niveles de complejidad creciente y cada una se constituye a partir de la anterior, llamada estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Vamos a hablar de la estructura primaria. Se refiere a la secuencia lineal de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Las distintas proteínas se diferencian por el número, tipo y orden en que se encuentran los aminoácidos. Si se altera su orden, se determina otra proteína. Esta estructura se mantiene por la rigidez de los enlaces peptídicos, pero el resto de los enlaces pueden girar libremente. La secuencia de aminoácidos determina también los niveles estructurales al establecer un plegamiento. Esta estructura primaria tiene un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Se consideran niveles superiores de organización a las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Se generan espontáneamente por fuerzas covalentes y no covalentes y corresponden a la estructura de menor energía. Pueden ser de 2 tipos. Hélice alfa, formado por un enrollamiento de la cadena polipeptídica sobre sí misma en forma de espiral. Se forma una hélice destrógira, sentido de giro de las agujas al reloj. La hélice se mantiene estable por uniones puente hidrógeno. Lámina beta o estructura beta está compuesta por 2 o más cadenas peptídicas plegadas u hojas plegadas. Tiene una estructura laminar con plegamientos en zigzag. Se estabilizan por uniones puente hidrógeno entre el carbono carboxílico y el nitrógeno amídico. Tienen estructuras paralelas y antiparalelas dependiendo del extremo amino terminal a carbono terminal. La estructura terciaria de la proteína es una estructura tridimensional. Se forman dominios, cadenas polipeptídicas largas plegadas en una región,
Posee cadenas hidrofóbicas en su interior y expone cadenas laterales ionizadas en la parte externa. La disposición es espontánea, se estabiliza por diferentes tipos de fuerzas de interacción: fuerza de atracción o repulsión electroestática. La interacción es carga-carga. Si son distintas se produce atracción y si son iguales se produce repulsión. Por unión puente-hidrógeno o enlace de hidrógeno que estabilizan las alfa hélices y la lámina beta. Fuerzas de Van der Waals, fuerzas hidrofóbicas. Los aminoácidos que forman las proteínas pueden ser hidrofóbicos o hidrofílicos. Si tienen aminoácidos hidrofóbicos no polares, tienden a alejarse del agua, provocando plegamiento que los agrupa en el interior de la molécula. Si tienen aminoácidos hidrofílicos polares, toman contacto con el agua, disponiéndose en el exterior de la molécula. Estas estructuras se referían a una sola cadena. Vamos a hablar de la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria de las proteínas existen distintas cadenas polipeptídicas que tienen disposición espacial y se denominan subunidades. Son moléculas compuestas. Se estabilizan por fuerzas ya mencionadas como las electrostáticas, las fuerzas de Van der Waals, puente de hidrógeno y las hidrofóbicas. Hay otra clasificación de proteínas en simples y complejas o conjugadas. Las proteínas simples son aquellas que por hidrólisis producen simplemente aminoácidos. Dentro de este grupo tenemos a las albúminas, las globulinas, histonas, protaminas, glutelinas y gliadinas, escleroproteínas. Y las complejas o conjugadas son aquellas proteínas asociadas a otro tipo de compuestos, una apoproteína más un grupo prostético. Dentro de este grupo tenemos las nucleoproteínas, cromoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas y metaloproteínas. También, de acuerdo a su estructura, podemos a las proteínas clasificarlas en globulares y fibrosas. Las globulares son aquellas que tienen una estructura esférica, son solubles en agua, pueden poseer alfa hélices y o láminas beta plegadas y tienen funciones de defensa, transporte o catálisis. Un ejemplo son las inmunoglobulinas. Y luego tenemos las fibrosas, que tienen forma alargada por las estructuras secundarias que las forman, que son más regulares, con predominio del eje longitudinal. Presentan baja solubilidad en agua y tienen funciones principalmente estructurales. Dentro de estas proteínas fibrosas, como ejemplo, lo tenemos al colágeno. Para realizar el Power se utilizaron los siguientes libros: El Blanco, Química Biológica, séptima edición, editorial Ateneo, y el Devlin, Química Bioquímica, tercera edición, editorial Reverter.